Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy elegí el libro sobre defensas económicas, una perspectiva institucional para la actividad. En el capítulo 3 habla sobre la efectividad del desempeño militar, sobre los conflictos militares como ambientes de selección de objetivos. En este capítulo podemos ver que se plantea que antes que comience un conflicto armado real, no podemos saber o desconocemos si las capacidades militares generadas en tiempos de paz puedan proporcionar un desempeño militar efectivo. Es decir, antes de que suceda una guerra real, ¿sí? Un conflicto armado ante cualquier país, podemos estar analizando que un ejército, unas fuerzas militares y una fuerza pública deben tener un alto entrenamiento. Sí, para eso obviamente el Ministerio de Defensa destina recursos económicos para poder que estas tropas puedan realizar su entrenamiento y de igual manera cuando sean utilizadas en operaciones militares pues vamos a poder ver sus capacidades militares. Por tal motivo, cualquier conflicto militar puede interpretarse como un evento de selección. Los conflictos militares informan objetivamente sobre la efectividad de esas capacidades militares, lo que les estaba hablando ahorita. Eso es el resultado de ese arduo entrenamiento, ese es el resultado de todas las capacidades que tenga un ejército o una fuerza pública. Tampoco está bajo presión directa para demostrar su eficacia, es decir, o sea, tampoco es necesario que una fuerza militar esté demostrando sus capacidades. Es como decir que la Fuerza Aérea saque sus aviones y bombardee un sector neutral para mirar a ver qué efectividad tienen sus bombas. Bueno, consecuencias del sistema económico de la economía planificada. Corrección retrasada de errores de pronóstico. Los combatientes deben generar capacidades militares antes de un despliegue real. Por lo tanto, la efectividad de cualquier fuerza depende de quien planifique y edifique qué tan entrenadas o preparadas y qué capacidades tienen con respecto a la demanda de estas capacidades. Tenemos claro que en las fuerzas militares pues hay mandos, hay una jerarquía, hay personas que están encargadas de planificar, de organizar y de lanzar estas operaciones, pero ellos son los auditores de igual manera porque pues hay un presupuesto asignado, hay que mirar a futuro en el momento en que haya un conflicto, en este caso aquí en Colombia que hay conflicto contra la FARC y el ELN y bandas criminales. Cuando haya ese tipo de misiones, pues vamos a ver la efectividad de nuestras tropas. También los políticos y planificadores pueden equivocarse cuando hacen pronósticos, ya que los políticos lo ven desde una posición presupuestaria. Sí, es fácil que el ministro de Defensa o el presidente de la orden al nivel para que pues obviamente se asigne un dinero o unos recursos, pero pues ellos pueden en este caso fallar en ese pronóstico porque en realidad los que están ahí en la fuerza militar son los que están evaluando, son los que están viendo en tiempo real cómo se están utilizando estos recursos y cómo se están aplicando para que las tropas puedan estar altamente capacitadas. Por lo tanto, ellos asignan fondos dependiendo del presupuesto nacional que le debe asignarse para generar capacidades militares. Los planificadores proyectan de acuerdo con el principio mínimo basándose en los escenarios de amenazas. En este caso, aquí es latente porque en Colombia llevamos muchos años de guerra y sabemos que existen las bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico, las disidencias de la FAL ahorita, el ELN, entonces pues ya sabemos que hay que planificar, ejemplo para este año,
ese presupuesto, porque la verdad la amenaza está ahí enfrente de nosotros. Bueno, vamos a ver la adaptabilidad dinámica reducida. Aquí los errores de pronóstico en una economía de mercado se pueden corregir mucho más rápido que en un sistema de economía planificada. La medida en que las organizaciones militares pueden adaptarse a desarrollos imprevistos, cambios tecnológicos y choques de oferta y demanda es mucho menor que entre las empresas del sector privado. También vamos a ver la sustitución limitada de factores. En este caso, las Fuerzas Armadas pueden generar la misma capacidad con diferentes combinaciones de capital, o sea, recursos, materiales, equipo material, equipo militar, bienes civiles, bienes raíces e infraestructura, mano de obra civil y mano de obra militar. Cada vez que la generación de capacidad se vuelve más intensa, el capital, la maquinaria y equipo que reemplazan el trabajo humano, y ocurre la situación opuesta, cuando la generación de capacidad se vuelve más intensiva en mano de obra. Ya para concluir, entonces, podemos ver aquí sobre la relación del tema del capítulo hacia la economía de defensa colombiana. Esta relación se hará tenido en cuenta una de las tantas ideas que explica el autor. Por ejemplo, solo los conflictos reales permiten que las Fuerzas Armadas puedan probar la eficacia de cualquier capacidad militar que hayan generado en el pasado, lo que se hablaba en un principio, dependiendo obviamente del entrenamiento, de los recursos que se utilicen para este entrenamiento, la cantidad de hombres, la cantidad de material, etc. En ese sentido, Colombia ha vivido un conflicto armado por más de 60 años contra los grupos ilegales, guerrillas colombianas, delincuencia común, entre otros. Lo anterior ha significado que durante el paso de la historia de las fuerzas militares colombianas se hayan fortificado para que los agentes generadores de violencia anteriormente nombrados no se hagan con el poder o destruyan la estabilidad estatal. Es así entonces como los conflictos militares informan objetivamente a los residentes de este país sobre la efectividad de las capacidades militares en Colombia, entregando resultados a largo plazo, pero de forma progresiva. El conflicto es una realidad y por lo tanto si se puede dar cuenta del papel fundamental que ha tenido la fuerza pública, que es para reducir la amenaza, que significa tener estos agentes generadores de violencia, tratando de desestabilizar el país, y por tanto, pues obviamente hay que combatirlas, hay que neutralizarlas, hay que reducir su capacidad militar y logística para poder así, obviamente, generar una sensibilidad de tranquilidad y de paz, que es lo que necesitan los ciudadanos.